Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy empezaremos el tema que viene siendo de funciones exponenciales y logarítmicas. Está presentado por su servidor, ahí está mi nombre, pero como ustedes saben puedes decirme Ponce o para los panas, Ponche, o sea, no hay tanto problema. Así que comenzamos. Así que los aprendizajes esperados de este tema vienen siendo que es identificar la definición de una función logarítmica, identificar los elementos en la estructura de la función logarítmica, identificar los tipos de logaritmos según su base, trazar la gráfica de funciones exponenciales a partir de observar sus características, analizar las propiedades de los logaritmos aplicándolas a la resolución de ejercicios y, sobre todo, aplicar las propiedades de los logaritmos en la resolución de ejercicios. Entonces, ¿qué es una función logarítmica? Una función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Ojo, esto es bastante importante. Es la inversa de la función exponencial y se denota como y es igual al logaritmo en base a de x, que fue lo que acabo de ver. Y es igual al logaritmo en base a de x, donde vamos a hacer unas varias anotaciones aquí para que quede todo claro, donde la base es a. Y pues x viene siendo pues el número. Ajá. Entonces dice que la base, en donde la base de a tiene que ser mayor que 0 y a, que es la base, tiene que ser distinta de 1. Entendiéndose que a es positivo y que no puede ser 1, que es las restricciones que acabamos de poner. Vamos a poner unos ejemplos sencillos para que quede claro cómo podemos escribir una función logarítmica. Yo puedo escribir, por ejemplo, f de x es igual al logaritmo de base 2 de x. Aquí son los ejemplos. También yo puedo escribir una función logarítmica de la siguiente manera. Y es igual al logaritmo de un medio de x. Se han de decir, no, ¿por qué un medio? Bueno, en primer lugar, habíamos quedado de que la base tiene que ser mayor que 0 y un medio es mayor que 0 como tal. Es como si tuviésemos aquí la gráfica. Aquí tenemos el 0, aquí está el 1, el 1 medio está aquí y pues es mayor que 0, estamos de acuerdo. Y pues dice que tiene que ser distinto de 1 y aquí pues no es 1, es la mitad de ese 1. Entonces, por lo tanto, yo puedo tomar esta función logarítmica como y es igual a un medio de x. Ahora, vamos a ver un ejemplo bastante, no sé, más bien bastante complejo, porque confunde muchísimo a muchos estudiantes. En mi caso, cuando yo lo vi, me confundió bastante. Entonces, esta viene siendo un ejemplo que viene siendo f de x, que es igual al logaritmo natural de x. Pero ojo, ¿qué es este logaritmo natural de x? Reescribiéndolo como logaritmo, esto sería igual a ¿qué? F de x es igual al logaritmo de base e de x. Ajá. Y aparte, el valor de esta e pues es mayor que 0. En la calculadora podemos revisarlo bastante rápido. Y pues esto, logaritmo natural de x, yo lo puedo escribir como logaritmo de base de x. Y este logaritmo natural de x, yo lo puedo llamar como logaritmo neperiano. ¿Vale? Entonces, este ejemplo es bastante importante, ya que confunde muchísimo a estudiantes. Entonces, cuando ven un logaritmo natural es un logaritmo de base e de x, ¿vale? Entonces, ahora veamos el siguiente ejemplo. Yo tengo la función f de x y es igual al logaritmo de x. Pero ojo, aquí sí nos podemos dar cuenta, no hay ninguna base, aquí no hay ningún número. Aquí en este caso, esta viene siendo su base y esta de acá también viene siendo su base. ¿Vale?
base, base. Y aquí, pues, en este caso no hay no hay ninguna base, no hay ningún número. Entonces, ¿qué significa todo esto? Cuando no hay ninguna base, cuando no está escrita ninguna base aquí en un logarítmico, significa que su base va a ser igual a 10. O sea, reescribiendo esta función logarítmica quedaría como logaritmo de 10 de x. Esto de aquí es igual a esto de acá. ¿Vale? Entonces, para que quede claro, el logaritmo de x, cuando no hay ninguna base dentro de ese logaritmo, perdón, va a tener como base 10. ¿Vale? Entonces, para también concluir, aquí a principio, a priori, habíamos leído de que la función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a tomar este ejemplo que es logaritmo de la base a de x es igual a y. O también lo puedo escribir como y es igual al logaritmo de base a de x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder convertir una función logarítmica a una función exponencial? Primero que nada, vamos a despejar x. ¿A qué se refiere con esto? Este logaritmo de a, como ustedes saben, viene siendo la base del logaritmo. Entonces, yo quiero tener como tal la x solita. Esta x yo la quiero tener solita y pues como tal, pues me estorba pues todo esto. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? La base se pasa así tal cual del otro lado y esta y que tenemos aquí la vamos a convertir en exponente. ¿A qué voy con esto? Este logaritmo de a va a pasar al otro lado y va a quedar de la siguiente manera. Mi x va a quedar despejada y esto va a ser igual. Como a viene siendo la base, se escribe así tal cual la a, sea el número que sea. O sea, lo estoy escribiendo de una forma general, ¿vale? Y esta y yo la puedo reescribir como una potencia. Ajá, porque estamos de acuerdo que una función exponencial tiene su base y tiene su base y tiene su exponente. Esta viene siendo la base y esta viene siendo el exponente, que en este caso la tomé como n, ¿vale? Entonces, siempre que quieran convertir una función logarítmica a una exponencial, aquí no importa el número de aquí viene siendo el que sea. Aquí en este caso, pues viene siendo de una forma general que viene siendo y, ¿vale? Entonces esta x yo la quiero dejar acá solita, entonces la base la convierto como tal en base, por así decirlo, la pongo arriba y hacemos exponente este lado de la igualdad. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahora para poder escribir la función inversa? O sea, la función logarítmica, habíamos dicho que la función inversa. Entonces, vamos a cambiar aquí de color. Entonces, como segundo paso, lo que tenemos que hacer es que las x las hacemos y viceversa. O sea, que va a quedar de la siguiente manera. Vamos a hacerla en rojo. Esta x se va a convertir en y es igual a, mi base no cambia, y esta y la voy a convertir en x. Esta es la forma inversa de poder yo escribir un logaritmo. Entonces esto viene siendo como tal la función inversa f a la menos 1 de x, que en este caso viene siendo por la función logarítmica. Recordemos de que yo una función ya la puedo escribir como f de x es igual o y es igual. Entonces, logarítmica, la voy a escribir aquí, yo la puedo escribir
la función logarítmica quedaría como y es igual al logaritmo de base a de x. Y la exponencial quedaría como y es igual a la x, donde a viene siendo la base, ya que en este caso lo convertimos esta x, viene siendo el exponente. Ahorita en las siguientes diapositivas vamos a ver de mejor forma todo esto para que quede todo claro. Así que pasemos a la siguiente. Entonces, ¿qué es un logaritmo? Un logaritmo es el exponente que hay que elevar a una base a para obtener un número dado. Aquí les había dicho que esta x viene siendo un número. Ajá, que es el número dado. Entonces, yo tengo una función exponencial que viene siendo a la n, que está igualada a la b. Se escribe como logaritmo en base a de un número b, el exponente n al que hay que elevar la base para obtener el número dado, que también se le puede llamar argumento. O sea, sí, esta viene siendo la función exponencial. Más bien, esta viene siendo la función logarítmica, donde yo tengo una base, y recordemos de que la base tiene que ser positiva, mayor que 0, y la base tiene que ser distinta de 1, donde yo tengo un número dado, que viene siendo cualquiera, y lo que vamos a tener aquí como igualado, va a ser el exponente de ese logaritmo, ¿vale? Tenemos el siguiente ejemplo, que viene siendo logaritmo de base 10 de 1000 es igual a 3. El 10 viene siendo la base, el 1000 viene siendo el número dado, y este 3 viene siendo el exponente, ¿vale? Entonces, esto equivale a poner yo aquí la base, como está escrito aquí lo voy a poner, logaritmo de base 10 de 1000 es igual a 3. Esto yo lo puedo escribir de forma exponencial. Subo la base, que viene siendo 10, y aquí lo que hago pues es hacer esto como exponente. Y va a ser igualado al número dado que teníamos acá. Y esto viene siendo la función exponencial. Ahora tenemos el siguiente ejemplo que vamos a resolver juntos, que dice, el logaritmo de 16 en base 2 es el exponente x al que hay que elevar la base 2 para obtener 16. Ok, vamos a digerirlo con más calma para que todo esto quede claro. Dice, el logaritmo de 16 en base 2. Leamos nuevamente. Y es igual el logaritmo en base a de x. Recordemos de que x viene siendo el número. Entonces, yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Yo tengo el logaritmo de 2 en base 16 es igual a x. Es el exponente x, hay que elevar la base 2 para obtener 16. Esto de aquí, logaritmo de base 2 de 16 es igual a x. ¿Qué significa? Vamos a ponerlo, vamos a detallarlo. Recordemos, esto de aquí viene siendo más bien, esto viene siendo la base. Esto de aquí viene siendo el número, y esto de aquí viene siendo el exponente. Entonces, de forma exponencial, ¿cómo yo lo puedo reescribir? La base la escribimos arriba, ponemos la x, que viene siendo el exponente, y esto va a ser igualado a 16. Ahora, tengo que buscar un número que, pues al elevarse, pues 2, o sea, tengo que buscar un número que va a ser el exponente, que al momento de hacer el exponente de 2 me tiene que dar 16. ¿A qué voy con esto? Este 2
se va a multiplicar por X veces y me va a dar 16. Ajá. Entonces, a simple vista yo puedo ver de que la X va a ser igual a 4. ¿Por qué 4? Vamos a escribirlo de esta siguiente manera. Entonces, 2 a la 4 es igual a 16. 2 a la 4 estamos de acuerdo que viene siendo igual a multiplicar 4 veces 2. 1, 2, 3 y 4. Entonces yo tengo este 2 por 2, 4, este 2 por 2, 4, y pues 4 por 4 es 16. Se ve bastante confuso, lo sé, pero van a ver de que en el siguiente ejemplo que vamos a ver, en los siguientes ejercicios más bien, va a ser mucho más sencillo poder explicar todo esto del logaritmo. Entonces, para concluir, este ejemplo que tenemos dice, el logaritmo de 16 viene siendo el número que queremos encontrar en base 2. La base se pone acá abajo, es el exponente X. El exponente se pone después de la igualdad al que hay que elevar a la base 2, que viene siendo esto, al que hay que elevar a la base 2 para obtener 16. ¿Vale? Entonces aquí podemos hacerlo intuitivamente o a simple vista para poder encontrar esa X que queremos para decir de que la X al igualarse al 4 se tiene lo siguiente, 2 a la 4 es igual a 16, ¿vale? Hasta aquí lo vamos a dejar por el momento. Voy a seguir en el siguiente ejemplo que vamos a ver, van a ser las resoluciones de cómo yo puedo convertir un logaritmo a una exponencial. Espero que esté todo quedando claro y nos vemos en el siguiente.